Impulsarte. Ese es nuestro compromiso, lo que nos mueve. Brindarte las soluciones que impulsan tu éxito en un mercado dinámico, gestionando fondos comunes de inversión. Nos define nuestra trayectoria, nuestra visión y conocimiento del mercado, la innovación en productos, la evolución tecnológica y la agilidad de nuestros procesos. Nacimos de un hecho inédito, la alianza de dos de los grupos financieros más grandes de Argentina, unidos para liderar el futuro de la industria de fondos. Liderazgo que se sostiene con valores sólidos, solvencia, cercanía, trabajo en conjunto y compromiso. Queremos ser más que un vehículo de inversión para tu empresa. Queremos ser tu aliado estratégico. Somos expertos en fondos comunes de inversión. Somos Mega QM, inversiones impulsadas por expertos. Buenos días a todos, esperamos unos minutitos que vaya subiendo la gente y 9 en punto vamos a estar arrancando ya con este seminario. Bueno, a la medida que se va subiendo la gente a esta charla, empiezo un poco con las presentaciones. Les doy los buenos días a todos. Muchas gracias por estar esta mañana con nosotros. Como saben, este es nuestro espacio Mega QM, en este caso con una mesa de inversiones. ¿Sí? Mi nombre es Rodrigo Benítez, yo soy economista jefe de Mega QM, y hoy me acompañan Gustavo Nefa, de Research for Traders, Federico Furiase, de Anker Latinoamérica, y Francisco Done, de Mega QM. ¿No? El objetivo bueno, primero muchas gracias a los tres por estar hoy acá en esta charla y tratar de transmitir en este contexto de alta volatilidad un poco qué es lo que estamos viendo, cómo se están comportando los inversores y un poco cuáles son las estrategias preponderantes en estos momentos de alta incertidumbre, ¿no? Nos encontramos en una economía que está a 5 días hábiles, ¿no? De hoy y 4 días que nos quedan de la semana próxima, de una elección presidencial que es central en el eje económico, ¿no? Que estamos mirando hacia adelante, donde se definen estrategias económicas que proponen los candidatos muy distintas, y nos agarra un escenario económico y financiero ¿no? de alta inflación y mucha volatilidad en el valor de los activos. Entonces, eh, entendemos que todo lo que uno pueda aportar de fundamentos y de conocimiento del mercado que ustedes tienen puede ser de gran valor para los inversores, ¿no? Es momentos donde estamos todos muy atentos a toda la información que se va conociendo y a todo el análisis que uno puede incorporar para tratar de tomar las mejores decisiones posibles. Así que para esta mañana les propongo 3 ejes de discusión para ir ordenando un poco esta mesa. Primero, repasar el contexto internacional, sabiendo que es relevante para muchos inversores locales que tienen sus activos afuera y que van decidiendo en un contexto que también ha sumado volatilidad, ¿no? Uno lo mira quizás con otra óptica, con otra lupa, porque tenemos incorporados nosotros otros parámetros de volatilidad, pero para lo que son los estándares de los mercados internacionales también estamos teniendo muchas noticias. El segundo punto es entender lo que nosotros llamamos esta etapa de transición, ¿no? Estas semanas que estamos teniendo entre las elecciones primarias que se dieron en agosto, las elecciones generales que tenemos ahora, eventualmente una segunda vuelta y el cambio de gobierno, discutir un poco cómo es esa etapa de transición, y para el final de la charla dejar un poco cuáles son las correcciones o cambios que ustedes se puedan estar imaginando ya del 10 de diciembre en adelante, ¿no? Ese es un poco el foco. Buenos días, Federico, Gustavo, Francisco. Bueno, si les parece, ya se ha terminado de sumar la gente, podemos empezar con esa discusión. Muchas gracias a los tres. Arrancamos, si quieren, con el eje internacional, y le planteo la primera pregunta, ¿no? Es un poco esto que decía. Vemos tanto en Estados Unidos como Europa señales de que la inflación le está costando bajar, ¿no? Quebrar un piso, como que bajó rápido de los niveles de pandemia y se ha encontrado con un piso que le cuesta quebrar. ¿Cómo estás viendo, Gustavo, la política monetaria, tanto en Estados Unidos como en Europa, ante estos niveles de inflación, y cómo crees que puede ir evolucionando hacia adelante? ¿Qué es lo que tenemos en la economía mundial? Una economía mundial desacelerada, una economía mundial con un primer semestre absolutamente malo,
una recuperación quizás en el segundo semestre. China yendo a contramano, el año malo fue el año pasado y este año es el año de la atracción, pero por debajo de lo que fue potencialmente un crecimiento de tasas chinas. Los emergentes están sufriendo, obviamente, como consecuencia de esa desaceleración de los países desarrollados, que son los que tiraron abajo la tasa de crecimiento mundial. Pero lo positivo es que están empezando a surtir efectos. Las políticas monetarias de los principales bancos centrales han sido muy agresivas, tardías y muy agresivas, esas son las dos palabras claves. Tardías podría haber arrancado antes que marzo del 2022, obviamente ya había signo de aceleración de inflación y por lo que habían hecho los bancos centrales en la pandemia estaba descontado que iba a haber inflación. Tomó por sorpresa a todos, por eso la agresividad en materia política monetaria que hundió a los mercados en el 2022. Hubo 2 años en los cuales hubo tanta caída en bonos y acciones al mismo tiempo, de los 6 en la historia que cayeron los dos por igual, treasuries y acciones globales, y el segundo año fue en 1931, con lo cual fue muy fuerte lo que vimos el año pasado. Este año, ya habiendo arrancado desde octubre, vimos otro sesgo, pero lamentablemente la inflación, como bien decías, tardó en desacelerarse en estos últimos meses. La política agresiva de los bancos centrales sigue instalada. Sorprendió que el Banco Central Europeo subiera nuevamente la tasa de interés con signos recesivos en muchos países. De hecho, Alemania entró en una pequeña recesión en su momento. Entonces, tenemos a Estados Unidos más fuerte, a China con mejor salud durante todo el año, de menor a mayor, habiendo levantado todas las restricciones, y estamos con una inflación que ha sido mucho más baja, en el orden del 4,3%, 4,2% según los salarios de los norteamericanos, mucho menos según el IPC. Creemos que esta política va a permanecer fuerte hasta julio del año que viene. Quizás en mayo tengamos algún indicio de qué es lo que quiere hacer la Reserva Federal, pero los bonos han reaccionado justamente a este escenario. Las acciones han tenido un mejor momento. ¿Por qué? Porque las ganancias corporativas han empezado a tocar un piso en el segundo trimestre, a partir de ahí acelerando, obviamente en forma interanual todavía están negativos, y se espera una pequeña caída en las ganancias por acción en este trimestre que acaba de terminar, el tercer trimestre, con lo cual estamos iniciando una temporada de resultados que ya podría dar un equilibrio interanual y apuntando a los máximos. Mientras tanto, las acciones están reaccionando, los bonos han sufrido enormemente. Entonces, la economía mundial dio signos positivos por el lado de combatir la inflación, pero no están en los niveles que desean los bancos centrales. Tenemos que prepararnos para otro semestre, 6 meses, 3 que quedan y 3 del primer trimestre del año que viene, de tasas altas. En el segundo trimestre del año que viene creo que se va a empezar a aclarar el panorama. Por eso digo, cuidado con todo lo que es el mundo de la renta fija, que este año, si bien arrancó muy bien, el mes de enero, a partir de febrero empezaron a aparecer problemas, rebotes viene, ha sido un año malo nuevamente para los bonos. Las acciones se logran despegar, pero básicamente porque están acelerando las compañías y las economías, y justamente lo que estamos viendo es que Estados Unidos está totalmente despegado de Europa. Europa está con los PMI en zona debajo de 50, que es contracción. Estados Unidos está ahí en la zona de 50, China en la zona de 52. Tenemos un mundo que tracciona a distintas velocidades. Perfecto, muchas gracias. Federico, ¿vos cómo estás viendo este escenario, ¿no? Que planteaba Gustavo, con tasas que el mercado espera que sigan subiendo un poco, un periodo de política monetaria estricta que se extiende en el tiempo? ¿Qué incidencia ves que eso puede estar teniendo sobre América Latina, sobre las economías emergentes? ¿Y qué valoración haces de este escenario? Bueno, en primer lugar, buenos días para todos. Un placer estar con los amigos de Mega QM y toda la audiencia. Ahí, respecto al panorama internacional, estoy viendo, creo que la Fed fue muy eficiente y los bancos centrales en general. La política monetaria fue muy eficiente en lograr bajar la inflación de la zona de 8 o 9% anual al 3,5% en el que estamos ahora, más o menos. El problema es que la Fed y el resto de los bancos centrales mantiene el target de inflación del 2% anual. Y ahí me parece que para viajar del 3,5% al 4% anual al 2%, ahí se le presenta un dilema bastante importante a la Fed que va a tener implicancias en los mercados internacionales. Porque bajar del 3,5% al 2%, con este dinamismo que viene manteniendo la economía norteamericana, mirando los números de empleo, de actividad, hay una resiliencia muy importante de la economía norteamericana a pesar de
del sesgo contractivo que viene manteniendo la Fed desde principios de 2022, en términos de suba de tasas, en términos de lenguaje comunicacional y en términos de lo que viene absorbiendo de dólares a través del quantitative tightening, ¿no? Entonces me parece que ahí la Fed tiene un dilema. O asegura, digamos, su credibilidad y el tratar de bajar la inflación del 3,5% actual al 2%, manteniendo dura la política monetaria, manteniendo las tasas altas, o bien relajando, digamos, de alguna manera ese objetivo o empezando a flexibilizar la política monetaria para evitar un riesgo de recesión en ese objetivo. Claramente la Fed está priorizando su credibilidad y lo que comunica es, digamos, estar firme en su credibilidad y en el objetivo, en el target de bajar la inflación al 2% anual, y en eso está el comunicado de la última reunión de la Fed, el higher for longer, en términos de tasa de interés. Es decir, la Fed está dispuesta a bajar la inflación del 3,5 al 2 anual, manteniendo tasas altas por un tiempo prolongado en el tiempo. Y es ahí donde se da la dicotomía. Si uno mira el mercado de bonos con la curva de rendimientos invertida, un bono a 6 meses de Estados Unidos rinde más que un bono a 10 años de Estados Unidos. De alguna manera, el mercado de bonos está priceando que la Fed va a lograr bajar la inflación a ese 2% anual. Las expectativas de inflación break-even en el mercado de bonos mantienen como parámetro ese 2% anual, pricea ese 2% anual, pero al estar la curva invertida, el mercado de bonos dice, ok, la Fed va a llegar al 2% anual, con tasas altas en la transición, pero generando una recesión en el medio. Entonces eso es lo que pricea el mercado de bonos. El mercado de equity, si miramos el 2023, que se desacopló bastante del mercado de bonos y de la suba de tasas, está más del lado del soft landing, es decir, que la Fed va a lograr bajar la inflación hacia el target sin dañar la economía. Un poco lo que están mostrando los datos duros de actividad e inflación. Dinamismo en el mercado de trabajo, dinamismo, un crecimiento económico que se mantiene en la zona de 2,5-3, a pesar de la suba de tasas de la Fed. Entonces, ahí hay un gran dilema, ¿no? En términos de lo que esperamos para adelante. Yo creo que ahí en particular, me parece que el que la Fed mantenga estas tasas altas por un tiempo prolongado para tratar de ajustarse al target de 2%, en algún punto puede generar algún riesgo de recesión, ¿no? Que finalmente la inflación termine bajando, pero generando recesión, básicamente por el efecto riqueza que consideramos que es el principal canal de transmisión de la suba de tasas, ¿no? Recordemos que todo este proceso de suba de tasas de la Fed que se trasladó a la parte larga de la curva, los bonos del Tesoro a 10 años subieron de 1,7 a la zona de 4,5, esos 300 puntos básicos que aumentó la parte larga de la curva y que golpeó fuerte a la renta fija, se dio con expectativas de inflación en el mercado de bonos ancladas en 2. Todo ese aumento se trasladó a tasas reales. Es decir, y la curva de rendimiento se invirtió, con lo cual el mercado tiene credibilidad en la Fed. Cree que la inflación va a bajar al 2%, las expectativas de inflación en el mercado de bonos están ancladas en 2, el problema es que el mercado de bonos lo ve con riesgo de recesión y el mercado de equity viene desacoplado. Entonces el riesgo está que se empiece a dar un poco lo que el mercado de bonos está priceando y que eso genere volatilidad en el equity, ¿no? Sobre todo que además este proceso se da con fortalecimiento global del dólar, salida de capitales de emergentes, y además mirando la posición técnica, el déficit fiscal en Estados Unidos no afloja, la Fed ya no compra deuda del Tesoro de Estados Unidos, China está invirtiendo menos su superávit de cuenta corriente en los bonos del Tesoro de Estados Unidos por la salida de capitales, y eso también genera una posición técnica donde la presión alcista en la parte larga de la curva podría continuar en el corto plazo, más allá que el view nuestro en particular es que finalmente la recesión de alguna manera o el enfriamiento en la actividad se va a dar, la inflación va a bajar y la Fed va a tener que aflojar este higher for longer que fue su comunicado en la reunión de hace 2 semanas. Perfecto, clarísimo, muchas gracias. Gustavo, ahí Federico nos planteaba una tasa de interés en Estados Unidos que se sostiene, vos también decías lo mismo, alta en el tiempo, con niveles de inflación que están por debajo, o sea, ya tienen tasas reales positivas.
en ese enfoque, y también planteaba Federico recién un fortalecimiento del dólar. Y dijo flujos que van saliendo de economías emergentes. Este escenario que planteaba Federico y que planteabas vos hace unos minutos, ¿cómo afecta a las economías de la región y a los distintos activos? ¿No? Que hemos visto comportamientos también ahí importantes de analizar. Bueno, este es el ciclo alcista más violento en tan poco tiempo que se recuerde de los años 80, ¿sí? Entonces hay que tomar la dimensión de que el capital se ha replegado hacia estos treasuries que están rendiendo, la verdad, tasa de interés para no desaprovechar, ¿sí? A 6 meses, como mencionaba Federico, la tasa está alrededor de 5,56%. No hay con qué darle a eso. Yo vivo buscando bonos para los clientes, tratando de superar eso con poco riesgo, y la verdad que me cuesta, ¿sí? Me cuesta muchísimo. Si vos querés invertir un bono de Goldman Sachs, tenés que irte al 2030 para superar esa tasa. Lo que hay que ponderar es que esa tasa de interés limita, restringe, y obviamente le pone presión a los precios de bonos, no solo de emergente, de toda la curva, de todos los emisores. Y han sufrido más los emisores con grado de inversión que sin grado de inversión, porque justamente los que tienen grado de inversión tienen acceso a plazo más alto, la duration es siempre más alta, se le presta mucho más plazo a los emisores con grado de inversión, y por eso han sufrido muchísimo este riesgo de sensibilidad de tasa de interés, que cuando sube la tasa de interés los precios bajan, y justamente cuanto hay mayor duration bajan en forma más agresiva. Entonces, este es un escenario donde los emergentes han sufrido. China ha nuevamente dado una caída en sus acciones. El índice de mercado emergente está casi empatado, pero porque Latinoamérica ha tenido una recuperación interesante. Ha tenido una recuperación interesante porque sus monedas han logrado superar, en algunos casos, como es el caso de Brasil, por ejemplo, incluso la fortaleza del dólar, pero porque ya habían caído antes. El año 2022 fue tan violento para algunos de estos países que estamos asistiendo de manera selectiva a la recuperación de algunos mercados emergentes. Pero eso no significa que haya una vuelta del capital hacia la región, ni mucho menos. Repito, el año que viene va a ser el año en donde veamos en el primer semestre un descenso lento en esa expectativa. En el segundo semestre se va a ver materializada la baja de la tasa de interés, y va a ser muy lento. Hoy el inversor tiene que estar bastante conservador. Creo que todavía tenemos por delante un proceso en el cual los emergentes podrían tener complicaciones. Pero en el medio han aparecido obviamente reaceleraciones de algunas economías sobre la base de crecimiento endógeno. De ahí el tema de la apreciación de las monedas. Por ejemplo, Brasil arrancó con 0,5% de crecimiento esperado, hoy estamos hablando de 3% de crecimiento. Algunos otros países que sobre la base de mejoras, tanto déficit fiscal como bajar las tasas de inflación y las tasas de interés también, acompañaron este proceso, obviamente, la baja de las tasas de interés en los principales países de Latinoamérica, que se encuentran en mejor posición como para afrontar esta coyuntura que es difícil. Entonces, esto le pone un límite, un cepo le pone a la inversión en cualquier instrumento de mercados emergentes. Es muy desigual, es muy repartido. Veo a Asia que se ha logrado beneficiar de unos precios de los commodities bajos, salvo petróleo, que ha logrado estar para arriba este año y que ha tenido malos años el año pasado, y el resto de los commodities también. Estamos asistiendo con baja de los precios de los commodities agrícolas violentos. Es decir, la soja está de nuevo cayendo este año, y estamos viendo trigo, maíz con caída del 15% acumulada en el año promedio. Estamos viendo metales muy flojos con caídas. Estamos viendo metales preciosos e industriales por igual. El único desafío es el oro, pero ha tenido una caída también violenta, de los $2.000 hasta los 1.800, ahora intentando recuperarse. ¿Pero por qué? Porque el dólar está fuerte. ¿Y por qué está fuerte el dólar? Olvídense estas 4 ruedas, ¿no? Donde hubo una afloje un poquitito, pero el dólar está fuerte por ese diferencial de tasa de interés de Estados Unidos respecto a otros países. La agresividad de la política monetaria de Estados Unidos nos afecta directamente. Perfecto, muchas gracias, Gustavo. Una última pregunta, Fede, antes de pasar a la economía local, ¿no? Los mercados locales. Y quizás como nexo entre estos dos temas. ¿Qué aspectos de la economía internacional mirarías con más atención
considerando la posición argentina para los próximos meses, ¿no? ¿Qué de estas variables son las que te hacen más o menos ruido o te pueden generar más riesgos mirándolo desde la perspectiva local ahora? Es clave esto, es clave porque Argentina, digamos, va a intentar eh, generar credibilidad en el programa de estabilización que se viene, independientemente del candidato, con lo cual el escenario internacional en materia de tasas, dólar y precios de commodities, de alguna manera le pueden dar mayor o menor holgura a una macro que ya viene complicada. Entonces, primer punto, miraría el sendero de tasas, ¿no? ¿Cuánto va a estar dispuesta la Fed a seguir subiendo la tasa o a mantener una postura hawkish, es decir, de política monetaria restrictiva, para poder alcanzar el target del 2% anual? Y en eso va a ser clave si el mercado de trabajo empieza a enfriarse y si los rubros de inflación de Estados Unidos, que se están comportando bastante sticky a la baja, es decir, que tienen una rigidez a la baja, principalmente servicios donde hay alto componente de salarios, por la dinámica expansiva que vienen teniendo el mercado laboral, si eso empieza a aflojar. Ese componente de la inflación, que es el que más le está costando a la Fed bajar con tasa de interés. Por otro lado, cómo eso impacta en el fortalecimiento del dólar a nivel global. En la medida que Estados Unidos tenga que poner tasas más altas para bajar la inflación a ese target de 2, y si siga fortaleciendo el dólar a nivel global, eso claramente genera un proceso de devaluación en emergentes, más inflación, suba de tasas en emergentes, y también termina complicando el panorama porque le mete presión al tipo de cambio real de Argentina. Y por el otro lado, lo que tiene que ver con el flujo de emergentes, si hay un proceso donde Estados Unidos tiene que mantener tasas altas por tiempo prolongado, ese higher for longer que patrocina la Fed para bajar las tasas al 2% de inflación, el target de 2, claramente es un riesgo de poco flujo hacia mercados emergentes. Desde el lado de los fundamentals, junto con el enfriamiento de China, genera un downside en los precios de los commodities, con lo cual son todos factores, tasas altas por tiempo importante en términos reales, fortalecimiento global del dólar, flujo de capitales que pueden salir de emergentes hacia Estados Unidos, y precios de commodities por el lado de los fundamentos, golpeados por la política de tasa fuerte de Estados Unidos, el fortalecimiento global del dólar y el enfriamiento de China, configuran un panorama muy complejo para un desafío que ya tiene Argentina muy complicado por las propias cuestiones idiosincráticas o particulares que tiene Argentina. Para finalizar, y en términos del posicionamiento financiero a nivel internacional, me parece que lo más conservador y en línea con lo que plantea Gustavo es estar en la parte corta de Estados Unidos, de los bonos del Tesoro de Estados Unidos. Para alcanzar esa tasa, o tenés que estirar mucho duration en otros créditos y asumir riesgo duration, o si no querés asumir riesgo duration, asumir riesgo crediticio. Y si finalmente la Fed tiene que mantener las tasas altas por un tiempo prolongado y generar ruido en el equity, los spreads van a aumentar, el riesgo duration podría continuar porque digamos, las tasas largas pueden seguir priceando que la Fed se va a tener que mantener con tasas altas por un periodo prolongado en el tiempo, con lo cual me parece que lo más conservador es acotar duration en los bonos del Tesoro de Estados Unidos, de Vanguard Carry. Los que ajustan por inflación están atractivos porque pricean una inflación del 2% anual en línea con la Fed. Entonces, si esperamos que la inflación bajara más lento, los bonos del Tesoro de Estados Unidos de corto plazo que ajustan por inflación con tasas reales positivas, me parece que también es un activo conservador en este contexto. Perfecto, muchas gracias. Cerramos entonces con esto el bloque que teníamos preparado para entender los mercados internacionales y nos enfocamos en Argentina, ¿no? Donde tenemos, como decíamos antes, pocas ruedas ya de cara a las elecciones generales del próximo domingo, y a partir de ahí entender un poco en virtud de los resultados si hay una segunda vuelta o no, y cómo es esta etapa de transición hasta el 10 de diciembre, donde hay un nuevo gobierno que estará asumiendo. ¿Cómo ven ustedes este periodo de transición, Gustavo, estas semanas, ¿no? La idea inicial es hacer foco en qué comportamientos podemos esperar y qué referencias podemos tener en términos del valor de los activos en estas semanas que tenemos por delante. Bueno, a ver, todos los desequilibrios macroeconómicos que tiene Argentina tienen una válvula de escape, dos válvulas de escape.
Uno es la inflación, la otra es la brecha cambiaria. Es decir, el gobierno empecinado con mantener un relativo status quo, mantiene su dólar mayorista en 350, que es una gran mentira, que no es ni único ni libre, y no es un mercado de cambio, obviamente, porque es algo hiperregulado. Pero por otro lado, los mercados han empezado a trabajar más aceleradamente. Entonces, ver un poco la brecha cambiaria que se ha ido arriba al 170%, es clave, ¿sí? Recuerden que cuando Massa asumió en medio del desmadre, donde hubo 2 ministros de Economía en 45 días, eh, vimos una brecha cambiaria del 160%. Quizás esa brecha cambiaria pueda mantenerse en estos niveles en estos próximos 10 días, y después del 22 de octubre veamos una reducción de la brecha sobre la base de un salto cambiario. El mercado de futuros lo anticipa un salto fuerte en noviembre, anticipa también un salto fuerte en diciembre. Ahora, ahí se va a concentrar. Por el lado de la inflación, vemos 2 meses de transición, pero con tasas elevadas. El REM marcaba 9.1 y 9.4 para octubre y noviembre. Nosotros creemos, y hoy lo vamos a ver a las 4 de la tarde, ¿no?, que septiembre sirvió 11,5%, octubre y noviembre deberían dar unas cifras un poco por debajo de eso. Pero esta última etapa, estos últimos 10 días han sido violentos en materia de brecha cambiaria, que podría posicionarlo de nuevo por arriba del 10%. Es decir, podemos tener en los próximos 4 o 5 meses cantados meses con 2 dígitos de inflación. Pero nos estamos preparando para diciembre y enero muy calientes. Diciembre, tradicionalmente el déficit fiscal se concentra. Muchas cuentas impagas se terminan saldando en enero también, pero es ahí donde empieza la estacionalidad alta, diciembre y enero, en materia de precios, y a su vez concentra todas las incertidumbres, obviamente, a partir de un nuevo programa que podría anunciarse en los últimos 20 días de diciembre. A partir del 10 de diciembre tendremos quizás algo más de visibilidad. Ahora, de acá hasta las elecciones, como mencionabas, brecha cambiaria más los precios van a seguir la misma dinámica que veíamos, y la suma de todos los miedos concentrada en el dólar, esta histeria hace que ya estos niveles sean irracionales, y donde quizás los 1.000 pesos en la calle sean baratos dentro de 3 meses, pero hoy lucen demasiado caro, con lo cual cuidado con una retracción, una contracción temporal del tipo de cambio dentro de este camino alcista que por ahí puede ser el escenario. Esto para aquellos que están muy posicionados en dólares puede llegar a pegarles un golpe. De hecho, ayer lo vimos, ¿sí? Ayer veíamos cómo caían instrumentos dolarizados entre 3 y 5%, después se recuperó un poco, obviamente, pero bueno, este mercado es un mercado más volátil, es un mercado en donde el posicionamiento es de cobertura, pero también donde empiezan a aparecer oportunidades bastante interesantes. De hecho, la suba violenta de las acciones ayer ha sido algo que va a ser la norma, es decir, el incremento de la volatilidad. Estados Unidos suele tener una volatilidad implícita en torno al 15%, está en 15,9%, una volatilidad explícita del 17-18% para su índice. Argentina es del doble o más, del 35 a 40% actuales. Quizás veamos una volatilidad en los próximos meses del 50%. No me extrañaría ver los bonos tener reacciones muy fuertes después de esta caída de $10 en las paridades, tratando de armar un piso, viendo en las próximas semanas quizás algún posicionamiento más agresivo, paridad de entre 23 y 26 dólares para legislación argentina y legislación extranjera promedio, que vimos como piso, puedan trasladarse a un escenario de 27, 28, 31, 32 dólares para ambas legislaciones respectivamente. Puede ser un upside interesante a corto plazo. Las acciones, para mí, están mucho mejor posicionadas que la inversión en renta fija doméstica, en dólares. Y en pesos, que había sufrido un gran shock durante el mes de septiembre, muchos fondos comunes de inversión han tenido retiros masivos y se han visto caídas en bonos de precios de bonos ajustados incluso por SER y ajustados por dólar. Quizás tengan también una oportunidad de recuperarse. Dentro de un escenario bastante difícil, descartamos reperfilamiento a corto plazo. Veamos los planes de un nuevo gobierno a partir del 10 de diciembre. Ya sabemos que quizás de los principales referentes económicos estamos descartando por ahora algún tipo de reestructuración por el lado de la deuda en pesos, ¿no?
Perfecto, muchas gracias, Gustavo. Vos mencionabas recién los fondos comunes de inversión, ¿no? Los distintos fondos. Sabemos que hoy es una industria que ya administra 16 billones de pesos y que brinda información diaria sobre los movimientos de los inversores, ¿no? Qué categorías van eligiendo y demás. Aprovecho, Francisco, esta introducción para preguntarte a vos que estás bien en esos temas, ¿cómo vienen comportándose los inversores? ¿Qué movimientos están viendo en estas últimas semanas a partir del análisis de toda esa información? Ahí en relación a los fondos, y viene muy atado a lo que mencionaba Gustavo recién, en las últimas semanas estamos viendo que hay un cambio marcado de portafolios tendiendo a buscar cobertura, distintos instrumentos de cobertura, principalmente los estamos viendo abocados a deuda soberana y corporativa, Dollar Link, y de la mano de eso, la más fácil por ahí para algún inversor para armar las carteras es vía los fondos comunes de inversión, y sobre todo los que brindan cobertura Dollar Link. Estos activos ahí como lo mencionaba Gustavo recién, durante fin de agosto y casi todo septiembre estuvieron viendo flujos negativos, principalmente porque después de la devaluación y con el congelamiento que se había anunciado el tipo de cambio oficial, la deuda Dollar Link empezó a perder un poco de interés y habiendo capturado parte de esa devaluación, los inversores empezaron a querer bajar volatilidad y empezar e intentar buscar carry en pesos, esto vía fondos de money market. Ahora, con los acontecimientos de las últimas semanas, la aceleración que se vio en los dólares financieros, vemos que hay como un cambio en esa tendencia y a partir de octubre empezamos a ver flujos positivos en los instrumentos Dollar Link, flujos positivos a las curvas de Dollar Link, soberano y de SER, y esto principalmente lo vemos por la fuerte contracción que tuvieron estas curvas, en donde la parte corta de soberanos Dollar Link están en niveles de menos 39 y menos 20, podemos ver los instrumentos del primer semestre del 2024. Ahora, lo que es instrumentos que ajustan por inflación, ahí todavía lo vemos medio pesado, el ojo del inversor está más bien en la parte de cobertura Dollar Link, los instrumentos de SER están cotizando en niveles entre SER más 10 y 20%, con excepción de aquellos instrumentos donde el central se encuentra dando liquidez, que esos están en niveles del 5%. Ahora este mayor aumento por interés en los instrumentos de Dollar Link, también lo podemos ver lo que pasó ayer. Ayer se anunciaron licitación que se va a estar dando hoy de instrumentos Dollar Link, y por lo general cuando vos veías que un instrumento se iba a reabrir o iba a emitirse algún instrumento que competía con alguno que estaba cerca en la curva, bueno, esos instrumentos que se reabrían en los días previos empezaban a tener menos interés en el mercado, por ahí devolvían algo de precio esperando a tener un mejor ingreso en la licitación. Ayer la curva Dollar Link arrancó fuerte, arrancó de punta, veíamos precios al principio del día de 3% positivo. Se anunciaron los instrumentos a licitar, empezaron descomprimieron un poco, pero no terminaron negativos. O sea, el mercado, a pesar de que se van a estar reabriendo, el mercado siguió buscándolos en el mercado secundario. Con lo cual estamos viendo que empieza a haber un cambio de portafolio y empieza a haber mayor demanda por instrumentos de cobertura, sobre todo Dollar Link. Clarísimo ese punto. Te hago una pregunta adicional, ¿no? En agosto se vieron comportamientos similares prepaso, ¿no? ¿Qué comparación están haciendo entre la dinámica del mercado y el comportamiento de los inversores en el periodo prepaso versus el actual? La dinámica es muy similar, con la salvedad de los puntos de entrada en los que nos encontramos y por ahí alguna aceleración que se da en esa dinámica. ¿Qué te quiero decir? Por ejemplo, cuando se dio la semana previa a las PASO, vimos un fuerte aumento en la demanda por instrumentos de cobertura que llevó a los instrumentos de deuda soberana, por ejemplo, a estar cotizando en niveles de menos 20, Dollar Link menos 20. En ese momento y en el marco de las negociaciones que se estaban dando con el fondo, el mercado estaba esperando que hubiese una devaluación en torno del 20-25% sin una unificación inmediata.
O sea, estaban esperando alguna corrección, no definitiva, pero una corrección en el tipo de cambio oficial. Cuando se dio esa devaluación, e inmediatamente se anunció que se congelaba el tipo de cambio oficial, en principio era hasta octubre, los instrumentos dólar link empezaron a perder un poco de momento, empezaron a perder un poco de interés, capturaron parte de la devaluación. Tengamos en cuenta que habían anticipado en sus precios, habían anticipado mucho la devaluación en los momentos previos, pero capturaron parte de esa devaluación, empezaron a mostrar rendimientos negativos. Fue así que durante fines de agosto, principios de septiembre, casi en el mes se vieron rendimientos negativos, en parte por lo que te mencionaba antes, cambios de portafolio, inversores que ya habían capturado la devaluación y estaban queriendo bajar esa volatilidad y empezar a y con vistas de que el tipo de cambio se iba a mantener estable, tener un carry en pesos yendo a fondos de money market, por ejemplo, para volver a entrar más tarde, pero habiendo hecho un colchón en un instrumento con muy baja volatilidad, sin volatilidad prácticamente, y que tiene un carry de prácticamente 9% por mes. Ahora, la dinámica que se dio en los tipos de cambio financieros, la proximidad a las elecciones y la incertidumbre que todo esto trae, empezó a generar un cambio en esos portafolios. Empezamos a ver, como te decía antes, mayor demanda por instrumentos de cobertura. En estas semanas estamos viendo que aumenta fuertemente la demanda por instrumentos de cobertura, pero como te decía, la diferencia está en el punto de entrada. Hoy la curva dólar link, a diferencia de agosto que estaba en menos 20, hoy está en menos 40 la parte corta de la curva, y tenés un mercado de futuros que aparentemente, comparado con lo que es la cobertura vía soberanos, luce caro, pero en diciembre está prediciendo una devaluación de 157%. En este contexto, vemos que la dinámica es similar, el punto de entrada es mucho más fuerte, vemos inversores que se están posicionando frente a un escenario que estiman que va a haber correcciones cambiarias, pero mucho mayores a las que fueron en agosto, y se adelantó esa dinámica. En términos generales, el punto en el que nos encontramos hoy, si lo hacemos un paralelismo con lo que fue el mes previo a las PASO de agosto, estamos 10 días antes. O sea, el mercado se anticipó a cubrir 10 días antes de las elecciones en un nivel tan fuerte como fue en agosto. Y eso llevó a los precios a lo que están hoy. Pero bueno, claramente el mercado sigue convalidando esos precios y está en alguna medida, bueno, como mencionaba Gustavo, está convalidando las apreciaciones que se ven en el mercado de ROFEX. Clarísimo, gracias. Federico, ¿ustedes qué riesgos están identificando para estas semanas, ¿no? Uno ve este posicionamiento de los inversores, tomando cobertura cambiaria, sin tanto apetito todavía por la curva SER, fuerte proceso de dolarización. ¿Cuáles son los riesgos que están viendo ustedes atrás de este comportamiento de los inversores? Bueno, me parece que el punto central a entender es que esta transición que vamos a tener hasta las elecciones, la segunda vuelta eventualmente y el cambio de gobierno, es una transición donde no hay antes. Y en términos políticos, tenés como una suerte de equilibrio de Nash. No hay incentivos a cooperar. De un lado, el gobierno tiene incentivos a aumentar el déficit financiado con emisión monetaria y empeorar la herencia. Del lado de los candidatos, digamos, no hay incentivos a bajar el nivel de incertidumbre, dando detalles de su programa económico. Con lo cual eso genera un mayor nivel de incertidumbre que es consistente con esta toma de cobertura que vemos en los dólares implícitos y en ROFEX. ¿Qué hace el Banco Central en ese contexto de mayor incertidumbre y toma de cobertura? Bueno, las cosas que hace el central son tratar de controlar los dólares implícitos usando dólares de las reservas, a través de la intervención que hacen los dólares financieros vía bonos, y eso le insume reservas netas, con un nivel de intervención que ya se acerca a los 100 millones de dólares diarios. Y por otro lado, para financiar el déficit fiscal, el mayor gasto preelectoral
y asistir a la curva de pesos, dar liquidez y estar presente en el bid de la curva de los títulos del Tesoro en pesos, genera mucha emisión monetaria, que después termina reciclándose en el aumento de los pasivos remunerados del Banco Central. Entonces, fíjate que en este escenario de transición donde no hay anclas políticas ni nominales, donde el mercado toma cobertura, la reacción del Banco Central es empeorar su hoja de balance. Entrega dólares y emite pesos que después los esteriliza con más pasivos remunerados. Y eso obviamente, ese mayor deterioro de la hoja de balance que va teniendo el Banco Central en esta transición sin anclas, donde el mercado naturalmente toma de cobertura, ese deterioro de la hoja de balance retroalimenta la presión en los dólares financieros y en la curva de futuros de ROFEX. Con lo cual, ahora estamos viendo, como decía Francisco, en términos de flujos, una cobertura, un flujo que va muy fuerte a la cobertura dólar link. En el mundo de la cobertura dólar link, entre ROFEX, bonos soberanos dólar link y corporativos dólar link, ahí el soberano dólar link tiene una ventaja, porque ROFEX está relativamente caro en relación al dólar link. Cuando uno arma el sintético con dólar link abril 24 y la venta de ROFEX abril 24, te da una tasa de cualquier cosa, muy alta. Eso, de alguna manera, te da la pauta de que el dólar que pricea el costo de cobertura dólar oficial de ROFEX a misma maturity es mucho más alto que el costo de cobertura a través de la curva dólar link soberana abril 24. Por otro lado, los dólar link corporativos, tenés el problema que tenés de evaluación menos 15, menos 20 a 2, 3 años y con temas de liquidez. Entonces, armar una cobertura dólar oficial con instrumentos que tienen menor liquidez y una duration que queda muy larga al evento donde uno pricea la devaluación, también es un tema. Entonces, eso termina generando, por, digamos, alguna ventaja en el dólar link soberano en línea con este rally que vimos en los últimos días. Obviamente, el riesgo es que en esta transición sin anclas, donde el mercado va a seguir tomando cobertura, el balance del Banco Central se va a seguir deteriorando y desde el lado de los candidatos presidenciales no hay incentivos a bajar el grado de incertidumbre y a parar la pelota, el riesgo es que esta suba y esta presión en los dólares financieros empiece a generar riesgo de crédito en los distintos títulos. De manera generalizada, un poco como la foto que vimos en septiembre, donde cayó títulos en pesos soberanos, dólar link y SER, pero también cayó la paridad de los hard dólar y cayó el equity, a medida que fue subiendo los dólares financieros y que se fue incrementando la presión en ROFEX. Con lo cual ahí, ese es un riesgo muy importante a tener en cuenta, donde acotar el riesgo duration, mantener activos con cobertura y hacer un mix quizás entre dólar link y hard dólar, aprovechando que el hard dólar está en paridades donde uno diría, bueno, si termina habiendo una crisis, quizás en los hard dólar soberanos hay mayor downside por el lado, hay menor downside por el lado de la paridad del upside que podría haber por el lado de los dólares financieros. Y por ahí podés armar una cartera defensiva junto con los dólar link soberanos, entendiendo que el flujo va a estar para ahí, ¿no? Perfecto, gracias, Fede. Gustavo, ahí mencionaban tanto Francisco como Federico, mencionaban este incremento en el costo de la cobertura vía ROFEX, mencionaban los spreads negativos que rinde la curva dólar link soberana y sobre todo la dólar link privada, ¿no? ¿Dónde crees que puede encontrarse un equilibrio ahí? ¿Por dónde ves el ajuste para que esto termine de estar arbitrado, ¿no? Es la pregunta que nos estamos haciendo hoy todos. Obviamente volvemos a la incógnita número uno de a cuánto va a estar el dólar y cuál es la secuencia en el tiempo en los próximos meses. Pero claro, el mercado está apreciando de acá hasta el fin de mes una devaluación del 25%, quizás pueda ser después de las elecciones del 22 de octubre, pero el gran salto podría venir en noviembre y en diciembre, obviamente. Ahí se acumulan en 2 meses una devaluación del 116%, en 3 meses 178%, en 4 meses 218%. Es más, estamos hablando de que para agosto la devaluación del dólar oficial podría alcanzar el 300%. El mercado de futuro es un mercado donde se arbitran las tasas de interés también,
Así que también cuidado con esto, quizás mañana con el dato de inflación veamos un Banco Central quizás un poco más agresivo, tratando de atajar esta suba del dólar con un poco más de tasa de interés. La última reunión, la verdad que nos sorprendió a todos que no subiera la tasa de interés con semejante dato de inflación, pero bueno, esta vez puede ser distinto por motivos electorales quizás, lo cual no habla muy bien también del Banco Central. Pero si nos vamos directamente a la curva de dólar y la comparamos con los dólar link, coincido con Federico, está caro arbitrar por el dólar futuro, esta cobertura, y quizás veamos algo más de valor en estos precios que han quedado de los dólar link. Ahora, el mercado de obligaciones negociables fue y será todavía un lugar donde estar con un peso superior al que debería tener en épocas normales. Creo que a corto plazo las empresas que están poco endeudadas y con pocas emisiones, Argentina no suele ser un país que tenga mucha deuda corporativa en dólares en relación al PBI, pero en este momento es de valores ridículamente bajos, por lo cual el riesgo también es bajo, y concentrarse en nombre de empresas exportadoras que quizás puedan saldar estos pagos con cuentas en exterior, producto de las exportaciones, le hace petroleras, agro y otras empresas interesantes. Por el lado de la cobertura, entonces, bonos corporativos, dólar link, sí, y los bonos duales que obviamente están sujetos a una gran incertidumbre, porque el gobierno ha ido aumentando esta emisión, pero también relajando el tramo corto de la curva a base de 5 canjes sucesivos desde que Massa asumió. 2 el año pasado, 3 este año, y posiblemente veamos el año que viene también un proceso de canje para patear adelante la concentración de vencimientos. Enero es un mes bastante complicado por una letra intransferible de muchísima plata, pero queda entre el Banco Central y el Tesoro resolverlo. El próximo mes complicado va a ser marzo, con lo cual a corto plazo tampoco veo una gran presión del mercado. El gobierno ha ido haciendo rollover de la deuda de manera muy eficiente, ha logrado emisiones superiores a lo que vencía en un 33%, con lo cual bastante bien ha manejado la curva de bonos en pesos. Por el lado de la renta fija en dólares, creo que tendríamos que tener una mayor proporción de bonos corporativos. Sí, atacar todo lo que es dólar link, incluso corporativos, de manera agresiva a corto plazo para posicionarse, al menos en este proceso, los próximos 10 días. Perfecto, gracias, Gustavo. Federico, te traslado una pregunta que van haciendo el auditorio, y es puntualmente, ¿no? Ustedes hacen el análisis, fuimos viendo la visión que tienen sobre los distintos instrumentos, pero por ahí la gente a veces nos pide que bajemos un poco a composiciones de carteras, ¿no? ¿Qué te imaginás para un inversor que tiene pesos, que tiene restricciones para acceder al dólar financiero? ¿Qué tipo de cartera estarían recomendando ustedes para este periodo de corto plazo, ¿no? Esto es lo que nosotros siempre llamamos el mundo pesos. Sí, para el que tiene que estar obligatoriamente en títulos en pesos, ¿no? Me parece que mirando el flujo, creo que el flujo va a continuar yendo a la cobertura dólar link, ¿no? En esta transición donde la presión va a estar en los dólares y donde el mercado se está protegiendo de que haya una devaluación o en octubre, o en noviembre, o en diciembre, o en enero. Entonces, creo que el asset class, para los que tienen que estar en instrumento en pesos, en el corto plazo, en términos de flujo, va a seguir yendo al dólar link. El problema es que ya, como bien marcaba Francisco, ya estás en un punto de entrada donde estás pagando cierto costo por tomar esa cobertura. Obviamente, devaluación menos 30 anualizado, ya el mercado te está priceando cierto costo de cobertura que está relativamente más barata que la cobertura en ROFEX, y que en particular en los soberanos me parece que es más atractivo que el corporativo, porque tenés liquidez y podés ajustar la duration del instrumento de alguna manera próximo al evento donde veas la devaluación. Me parece que la liquidez y machear la duration con el evento de devaluación en una cobertura dólar link es clave. Y ese es un activo que tiene la cobertura dólar link soberana y que no la tiene el corporativo. Obviamente el problema de la cobertura dólar link soberana es ese riesgo de reperfilamiento, pero ahí yo soy de alguna manera más constructivo. Hay que tener en cuenta que
de los vencimientos 2023 y 2024 de la deuda del Tesoro en pesos, ya el 70% está en manos intrasector público. Y lo que está en manos del sector privado está en entidades reguladas, bancos, compañías de seguro y fondos comunes de inversión, con lo cual hay mucho margen para, con un programa consistente, donde probablemente no se vaya a poder salir de los controles de capitales el día 1, margen para ir haciendo refinanciamiento voluntario de esa deuda. Hoy estamos en un debate en que la deuda en pesos se paga o se reperfila. Entonces, me parece que hay que poner el eje en lo que sería racional de un programa económico que quiere ganar credibilidad en el arranque, sea quien sea el candidato. Vas a querer ganar credibilidad, no vas a poder salir del cepo el primer día, con lo cual vas a tener margen para ir hacia una política de refinanciamiento voluntario de esa deuda, sobre todo que cada vez hay más en poder del propio sector público, obviamente que eso va a costa de la bola de pasivo remunerado, ¿no? Porque detrás de la emisión monetaria que hace el central para comprar los títulos del Tesoro en pesos, eso termina generando emisión y más pasivo remunerado del Banco Central. Le agregaría a esa cartera dólar link soberana de corto el posicionamiento en el hard dólar, porque me parece que los hard dólar en estos niveles de paridades pueden ser defensivos en un escenario de crisis nominal donde la curva de pesos empieza a pricear riesgo crédito. Porque en ese escenario veo quizás mayor upside en el contado, en los dólares financieros, que downside en la paridad. Y eso, el hard dólar en estos niveles de paridad podría ser funcionales a una estrategia de diversificación y cobertura. Y en algún punto empezar a mirar la curva SER, ¿no? Hoy, si comparamos el tipo de cambio real que tiene priceado la curva dólar link y la curva SER a abril 24, ya tiene priceado una depreciación real de 25-26% directo. Eso da un tipo de cambio real break-even en la curva de pesos en la zona de 135, índice base 100, febrero 16. Para compararlo, es el tipo de cambio real promedio de septiembre 18, de la crisis de septiembre 18, con lo cual decís, bueno, tiene sentido porque hay mucho riesgo, la transición es muy riesgosa, el programa de estabilización también tiene muchas restricciones, pero ya estás en un punto donde podés decir, bueno, quizás para el que tiene una visión más de mediano plazo y tiene una visión más constructiva y está más dispuesto a afrontar riesgo duration, la curva SER empieza a tener un punto de entrada atractivo en relación a la cobertura dólar link. Pero hay que manejar bien el timing, ¿no? Me parece que en el corto el flujo va a ir al dólar link, va a haber volatilidad, con lo cual los hard dólar me parece que puede dar una buena diversificación a esa cobertura dólar link, ¿no? Ahí te hago una pregunta, Federico. Vos planteabas este 1.35 de punto de equilibrio. Esto es fines del primer trimestre del año que viene, principio del segundo, ¿no? Marzo, abril. ¿Lo ves compatible eso con escenarios de overshooting? No, de alguna manera ¿O puede seguir corriendo un poco más? podría ser un escenario de overshooting nominal, pero como hoy tenés un pass-through muy alto, la inflación le sigue rápido el tren al salto nominal, con lo cual podría ser compatible con un escenario de overshooting tranquilamente. Pareciera alto en un escenario donde será el escenario optimista y donde estabilizás rápidamente. Con lo cual, eso podría generar un punto de entrada para la curva SER frente a la curva dólar link. Pero me parece que en términos generales es como que está bien priceado teniendo en cuenta los riesgos asimétricos que tenés, porque tenés ese riesgo de overshooting que hasta te podría llevar a un tipo de cambio real más alto. Salto. El tema es que es muy difícil capturar ese tipo de cambio real más alto porque dura poco, con esta inercia inflacionaria y este pass-through rápido que estamos viendo a precios, ¿no? Pero es un tipo de cambio real interesante para tener en cuenta la decisión cobertura cero, cobertura dólar link, pasando esta transición que es muy difícil, donde hay que estar en bajo duration, cobertura dólar, y un mix entre cobertura dólar oficial y hard dólar, ¿no? Siempre hablando para lo que tiene que estar obligatoriamente en pesos. Perfecto, clarísimo. Gustavo, te hago una pregunta. ¿Vos sumarías participación en una cartera teórica como esta que estamos discutiendo de acciones locales en este contexto como instrumento de cobertura? Sí, claro, claro. Ha quedado demostrado en proceso de aceleración inflacionaria que las acciones dan cobertura. Obviamente cuando el escenario empieza a desmoronarse con algunos eventos poco fortuitos en el pasado, ha habido caída después
a posteriori, pero el proceso inicial da cobertura. De hecho, todo este proceso inflacionario que viene arrastrando Argentina desde el año pasado, le ha dado desde julio específicamente el año pasado un empujón muy grande a las acciones. Este año con más de 250% de aceleración en los precios promedio del Merval, estamos asistiendo también no solo a un proceso de cobertura, sino de posicionamiento preelectoral. El trade electoral se suma a la cobertura y más allá de la volatilidad que mencionaba, o sea, estamos hablando de 40-50% de volatilidad, es decir, no es para cualquiera. Esto que quede claro que es para perfiles de riesgo elevados, da cobertura. El problema que yo veo en las acciones argentinas es que no te van a diversificar del riesgo local, con lo cual es mucho más inteligente incorporar CDRs, porque en definitiva los CDRs te posicionan a $1 contado con liqui, más que interesante por la suba que ha tenido y por la cobertura que te da y la diversificación en una cartera. Así que sanamente no solo acciones argentinas, sí, pero combinándolas y no sé si en mayor proporción con CDRs. Perfecto, gracias. Bueno, hemos repasado bastante bien estas semanas que nos quedan de acá al 10 de diciembre y ahora el objetivo en los últimos minutos que nos quedan es poner la mirada un poquito más adelante, ¿no? Decir, ok, imaginémonos que ya transitamos este periodo electoral y tenemos que empezar a discutir lo que viene para adelante. Que parece que estamos hablando a largo plazo, pero estamos hablando de 7 semanas vista, ¿no? No estamos muy lejos de eso. Ahí la primera pregunta que nos hacemos es en este escenario, ¿no?, de alta incertidumbre, que ustedes describieron muy bien la volatilidad, de golpe asume un nuevo gobierno y tiene que plantearse cómo hace el reacomodamiento de precios relativos, qué decisiones tiene que tomar de corto plazo, y la idea nuestra va a ser tratar de entender qué incidencia puede tener esto sobre los mercados. Te pregunto, Federico, ¿cuáles crees vos que son los primeros temas que tienen que atacar con urgencia un nuevo gobierno ni bien asuma para tratar de estabilizar este mercado tan volátil que estamos viendo, ¿no? ¿Cuáles serían, desde tu óptica, las primeras 2 o 3 prioridades que se deberían resolver? Bueno, el primer punto es dependiendo del punto de partida, ¿no? Porque realmente hay un riesgo de crisis, hay un alto riesgo de crisis en esta transición, con lo cual depende de cómo termina esta película. Asumiendo que no se gatilla una crisis nominal, hay como 3 puntos del programa de estabilización que va a tener que hacer el nuevo gobierno, con corrección de precios relativos incluida. En términos fiscales, el ajuste fiscal. En eso soy bastante optimista, porque hoy los 3 candidatos tienen un denominador común, que es que entienden que hay que hacer un ajuste fiscal como condición necesaria para estabilizar la macro. Y me parece que eso es súper benigno frente a lo que se discutía en 2015, donde ni siquiera se podía hablar de ajustar el déficit fiscal. Y ese es un punto bastante favorable. Después podemos discutir quién tendría más espalda social y política para implementar ese ajuste fiscal de la manera más eficiente. Por otro lado, hay consenso que se va a tener que mejorar el tipo de cambio real para exportaciones. Entonces, hay consenso que se va a tener que hacer una devaluación dentro de un programa razonable, dentro de un gobierno con un horizonte temporal más extendido en el tiempo que intente generar credibilidad. Y ahí, si uno mira, digamos, la película del tipo de cambio real, me parece que hay bastante consenso en que hoy el tipo de cambio real de equilibrio de Argentina bajo un programa de estabilización razonable, con consistencia fiscal y un gobierno con mayor credibilidad, el tipo de cambio real de equilibrio no es ni el dólar de 940 ni el dólar de 350. Es algo que probablemente esté más cerca, algo más en el medio, con lo cual uno podría decir que la devaluación inicial intentaría buscar un tipo de cambio real en esa zona. 30% de mejora de tipo de cambio real como un escenario de partida, ¿no? Después está el programa monetario cambiario y ahí sí hay mucha incertidumbre y mucha disparidad entre los candidatos. Lo que pienso, digamos ahí para resumir, es, yo creo que dadas las restricciones macro que vas a tener en el arranque, dado el problema de pasivos monetarios que tenés, y me parece que ahí yo tengo un disenso muy fuerte con los economistas que dicen, bueno,
como hoy los pasivos monetarios están algo más bajos inclusive que en 2015, podés salir del cepo y la demanda de dinero se recupera. Yo disiento mucho con esa visión, porque hoy el balance del Banco Central está más deteriorado. En 2015 había reservas netas cero, hoy probablemente lleguemos en menos 10.000 millones de dólares. Si bien la base amplia, base monetaria más pasivos remunerados en términos de producto, está en niveles similares, el problema es que hoy los pasivos remunerados son casi 4 veces la base monetaria y la nominalidad es mucho más compleja. Inflación de 25 anual en 2015 contra 140, 150 que puede terminar la inflación anualizada este año. Entonces me parece que es mucho más difícil el programa monetario y me parece que el programa de estabilización del próximo gobierno, el partido se juega en ese programa monetario cambiario financiero. En el caso de Milei, si los dólares no están para dolarizar en el día 1, es muy difícil entonces pensar en una unificación del tipo de cambio sin resolver ese problema del stock monetario. Entonces me parece que el arranque del programa monetario cambiario del nuevo gobierno, donde me parece que va a estar la pata clave del programa de estabilización, dadas las restricciones macro, va a terminar siendo algo gradual en el corto plazo, porque no vas a poder ni unificar el tipo de cambio de entrada, ni salir del cepo de entrada, ni dolarizar de entrada en el caso de Milei. Entonces, y esto es clave, ningún gobierno, como hay algunos escritos o algunos planes que salen de alguna gente que dice generar la hiper como un programa de estabilización, una hiper controlada. Eso no existe. Ningún gobierno que necesita ganar credibilidad y que va a tener la cuestión social muy complicada, va a arriesgarse a unificar, a romper contratos o a generarse una hiper controlada. Eso no existe, porque eso sería arriesgarse la gobernabilidad muy rápidamente. Entonces me parece que va a terminar siendo más bilardista de lo que el mercado está priceando mirando los dólares financieros o la dinámica de los dólares futuros de diciembre, enero, febrero. Entonces me parece que eso de alguna manera, me parece que se va a empezar esa línea, el mercado se va a empezar a convencer de eso, lamentablemente cuando esté el cambio de gobierno y se empiece a ver cuál es el programa monetario cambiario que puede encajar en los primeros meses cuando no tenés los dólares para dolarizar o cuando, dado el problema de pasivos monetarios que tenés, no podés salir del cepo el día 1. Porque salir del cepo el día 1, suponiendo que la demanda de dinero se va a recomponer, me parece tan optimista como era en 2016 pensar que el crecimiento económico ibas a poder bajar el déficit fiscal con crecimiento económico. Clarísimo tu punto. Gustavo, te traslado la pregunta de Federico, ¿no? La misma. Él recién nos planteó el foco en lo fiscal, el foco en los pasivos remunerados del Banco Central como restricción para liberar el cepo, el bajo nivel de reservas y la necesidad de lograr ese equilibrio de corto plazo, ¿no? Y pensando en una sustentabilidad de estas variables hacia adelante. Y además sumó un punto que me parece importante, que dijo que los valores que se ven hoy en el mercado descuentan escenarios mucho más de shock que los que ellos están pensando para adelante. ¿Ustedes comparten esta visión? ¿Tienen algún análisis distinto sobre estas variables? A ver, se acabó el tiempo en la Argentina en temas fiscales. Los mismos candidatos lo dicen, pero hay solamente uno que dice cómo y lo cuantifica. Esos 14 puntos porcentuales del cual habla Milei para encauzar la Argentina, supongo que será en un plazo de mediano plazo. Tiene a corto plazo una cuantificación de 5 puntos porcentuales de rebaja. Es importante ver que esto podría pasar por un reordenamiento de los gastos del Estado en sí, achicamiento de ministerios, disminución y no sé si eliminación de los aportes del Tesoro Nacional a las provincias, con lo cual le traslada también la pelota a las provincias que han sido los grandes tomadores de empleo público y de incremento del sector público. Si Argentina funcionaba con 25 puntos del PBI del sector público en conjunto, en los 3 niveles, nacional,
provincial y municipal, hoy está funcionando con un peso sobre el PBI del 40%. Es encauzar un poco eso a la baja. Esto no va a ser sin dolor, esto no va a ser sin recesión. Y la dimensión de la cual estamos hablando para un PBI, supongamos, de 400.000 millones de dólares, 5 puntos porcentuales son 20.000 millones de dólares de disminución de los recursos. Esto acá en Argentina o en cualquier otro país va a ser recesivo, por lo cual esta caída del 3% del PBI para este año que estima el REM, en gran parte causada por la sequía, obviamente, del primer trimestre, el segundo trimestre, va a tener también una caída más importante de lo que el REM predice, de 0,6. Calculo que va a estar en el orden del 2% si esto se llega a materializar. Y obviamente desde el minuto 1 encontrar una solución, tener un plan consensual con los bancos, el tema de las LELIQs. Es muy complicado el tema, delicado, porque las LELIQs forman parte de la remuneración que tienen hoy los bancos. Si los bancos en Argentina tienen 40.000, 50.000, 60.000 millones de pesos por trimestre en el balance de ganancia neta, es porque prácticamente el 45% de los activos se los debe los tiene y se los debe el sector público, ya sea bajo la forma de LELIQs o bajo la forma de Notalix y otros instrumentos, además de bonos soberanos en la mesa de los bancos. El gran desafío de las LELIQs, el gran desafío del recorte del sector público es el gasto público, se conjuga también con incentivos para disminuir no solo la masa de planes sociales para transformarlos en empleo productivo, y ahí entendemos por qué Milei se acerca tanto a los sindicatos, que creo que va a ser un eje importante para mantener el clima social por lo menos aplacado, y al menos en esta transición disminuir todavía más el peso del gasto público, transformando a mediano plazo estos subsidios en empleos públicos productivos. Imagínense también la mejora que podría darse en lo que es la recaudación de la seguridad social si estas personas subsidiadas pueden empezar a darse el lujo de empezar a trabajar guiados por capacitaciones en los sindicatos en empleos en blanco. El gran desafío también va a ser disminuir el peso de la economía en negro, pero claro, todas las regulaciones, todas las trabas que se han ido imponiendo, que al menos en el caso de Milei, si llega a ganar las elecciones, está en la agenda desde el día 1 de desregular la economía. Recordemos lo que hizo Cavallo en su momento, con un decreto de desregulación del sector público. Eso se viene, es decir, hoy estamos asistiendo en la bolsa, por ejemplo, a una gran casa de cambio. No solamente en forma directa, la cantidad de aperturas de dólar MEP que se han hecho nunca se ha visto en la historia. ¿Para qué? Para comprar dólares. Ese dólar que se restringe por un lado, obviamente infla la brecha por el otro y hace todavía más restrictivo el hecho de que alguien pueda exportar y recibir los beneficios del trabajo con un tipo de cambio competitivo que hoy no lo es, o la posibilidad de que alguien desde el extranjero invierta sus dólares y pase por el MURC la venta. Obviamente que eso no está pasando. Entonces, la brecha cambiaria tiene sus costos en materia de actividad enormes, y los tiempos se han acotado. Así que a nivel macroeconómico, estimo que el consenso está subestimando la caída del producto para el año 2024. Creo que también está subestimando un salto en el dólar oficial, más allá de que estén muy infladas las tasas de evaluación. Quizás el esfuerzo que tenga que hacer el gobierno también sea complementado con una devaluación mayor aún de lo que los futuros están marcando. Y obviamente también tenemos el lado comercial, en el cual si se acompaña con una baja de impuestos, que tiene que ser compensado obviamente con una baja de gastos más que proporcional, si es que vamos a ir con este discurso al FMI para poder estirar un poco más los plazos de repago de todas estas obligaciones, que se van a hacer muy difíciles a partir del año 2026, el balance comercial puede estar por arriba de 20.000 millones de dólares. En el año 2021 fueron aproximadamente 19.000 millones, con lo cual estamos hablando de un balance comercial que sea el mayor de los últimos años, con unas exportaciones por arriba de los 82.000 millones de dólares y obviamente con un tipo de cambio que desfavorezca notablemente las importaciones. Esto produciría un efecto de sustitución de las importaciones con producción doméstica. Y ahí es donde no puede faltar, obviamente,
los dólares en el Banco Central para esos pocos insumos importados que necesite la industria nacional para empezar a producir de manera genuina domésticamente. Esto obviamente en el tiempo va a tener sus beneficios. Gustavo, te tomo uno de los últimos puntos que mencionaste para hacer una repregunta. Hablabas de niveles de evaluación aún mayores que los que espera el mercado hoy en día. Posiblemente veamos con un esfuerzo fiscal y monetario que se quede en alguna parte con trabas para llegar al objetivo, que va a tener que ser una ganancia de competitividad para la Argentina vía tipo de cambio, obviamente. Yo estoy esperando que esto también en materia de evaluación lleve a un nivel de competitividad mayor y obviamente gradualmente a posteriori empiece a bajar el tipo de cambio en términos reales. El tipo de cambio real multilateral va a tener que subir todavía más, por más que no sea competitivo, por más que sea muy competitivo hoy un dólar MEP, creo que puede llegar a superar ese nivel, al menos a corto plazo, por el tamaño, el desafío que tiene la economía para reorganizarse a corto plazo. Y estoy hablando corto plazo o mediano plazo, los primeros 6 meses de la gestión del siguiente presidente. Después va a haber espacio como para que se aprecie en términos reales. Estoy hablando de una cuenta corriente que pase de tener 3 puntos del PBI este año negativa a 1,5% positivo para el año que viene. Al menos estamos manejando esas estimaciones como para que Argentina logre encauzarse. De no haber esas cifras, obviamente, la presión sobre el tipo de cambio van a ser mayores. Perfecto, clarísimo. Francisco, ¿cómo se están acomodando los fondos comunes de inversión con esta mirada de largo plazo, de mediano plazo, ¿no? Para nosotros en Argentina pensar a abril, mayo del año que viene parece largo plazo, ¿no? Pero ¿cómo preparan los fondos para esos escenarios que están planteando tanto Federico como Gustavo? Sí, un problema que tenemos cuando queremos analizar las curvas es la definición de corto y mediano y largo plazo, ¿no? Porque todo se acorta muchísimo. Pero mira, en el escenario actual, en este contexto, las prioridades para las carteras, sobre todo carteras de fondos abiertos, pasan por mantener buenos ratios de liquidez, acortar la duration, tener activos principalmente con mercado secundario y cuidar la calidad crediticia de la deuda corporativa que incorporamos en las carteras. Las distintas familias de fondos que se administran en el mercado, la verdad que ofrecen alternativas de inversión que se ajustan a casi las necesidades de todos los inversores locales, pero haciendo foco poner en lo que son las principales categorías, lo que es carteras de temas 1, que es lo que opera en la parte más corta de la curva pesos. Nosotros ahí tenemos una cartera diversificada, que el 80% de esa cartera, pensemos que estos son fondos en pesos de muy corto plazo, ¿no? 80% de esa cartera está diversificada en deuda corporativa Dollar Link, con durations de hasta 1 año, y después con deuda soberana SER, de la parte más corta, los primeros vencimientos, noviembre, enero y febrero. Y una porción menor de esa cartera la manejamos con instrumentos soberanos Dollar Link como para darle un plus de rendimiento ante la expectativa que hay para adelante. Estas carteras hoy tienen una duration de 0,25, cuando lo natural en estas carteras es que estén y se extiendan hasta medio año de duration, con lo cual están conservadoras en cuanto a duration para tratar de bajar esa volatilidad. Todo esto también en línea con lo que mencionaba Federico, que viene a colación, de tratar de calzar la duration y por ahí el maturity de los activos con los eventos de estabilización que puedan venir a darse en la economía después de las elecciones. O sea, no queremos el equilibrio es tratar de no estar ni demasiado corto ni demasiado largo y tener carteras que se ajusten a la volatilidad que los inversores están dispuestos a asumir en cada momento. Para lo que son las carteras de SER, ahí tratamos de tener un equilibrio entre deuda corporativa UVA, que hay muy poca, pero es de muy buena calidad y ofrecen buena protección en cuanto a volatilidad. Y después la parte corta de la curva SER, igual que en lo que son los fondos de temas 1. Ahí nos hacemos foco en lo que es noviembre, enero, febrero y hasta marzo del 2024. Y con deuda dual, que nos ofrece la doble
protección, aunque ahora, después de la devaluación, ya empiezan a hacer prácticamente, y con la expectativa de ir para adelante, empiezan a ser instrumentos prácticamente dollar link. Estos fondos hoy tienen una cartera de 0,30, también están muy cortos. Estos fondos en periodos normales se extienden hasta un año 25 de duration, por lo cual también están muy cortos. Lo que es deuda, fondos de dollar link, ahí lo que es duration es más difícil achicarla, acortarla, porque bueno, los instrumentos que hay empiezan en el 2024, con lo cual es más acotado lo que se puede hacer en cuanto a duration, pero hoy tiene una duration de 0,90, es lo más corto que podemos estar armando, y eso lo estamos combinando con instrumentos dollar link del primer semestre de 2024, dollar link y duales, primer semestre de 2024, y deuda corporativa, haciendo un mix entre dollar link y hard dollar, que en términos generales están posicionándose en lo que es vencimientos 2024-2025, y sí lo que es deuda hard dollar, ahí hacemos foco en empresas de primera línea que tengan generación genuina de dólares, genuina de divisas. Para lo que es las carteras ya en dólares, de hard dollar corporativo, o que tienen un mix de corporativo hard dollar, esas carteras las estamos manteniendo con una duración de 1 año y medio. Ahí sigue haciendo la combinación, una proporción en instrumentos de deuda soberana argentina en moneda extranjera, y el resto con deuda corporativa en el mismo tenor que lo que te mencionaba antes, haciendo foco en instrumentos que de compañías que tengan generación de dólares, pero acá, al ser hard dollar y por la oferta que hay, nos extendemos un poco más en duration y en maturity de bonos, y tenemos instrumentos que son 2024-2027. Perfecto, muchas gracias. Federico, uno mira hacia adelante y escucha 3 candidatos presidenciales que vienen con opciones distintas, ¿no? Dolarización por el lado de Milei, bimonetarismo por el lado de Bullrich, y Massa propone una moneda digital como eje central de su estrategia de estabilización, ¿no? ¿Qué valoración o qué riesgos ven ustedes en cada uno de estos escenarios? Y en función de eso, ¿qué estrategia le están recomendando a los inversores cuando tienen ya una mirada un poquito más larga, como la que explicaba Francisco recién? Bueno, en función de la información que hay, ¿no? Vamos por uno. El Bullrich, Melconian, hablando del desdoblamiento, ¿no? Sí. Si bien no hay detalles sobre ese esquema, ¿cuál es el problema, la ventaja y la desventaja del desdoblamiento cambiario del libro de texto? La ventaja es que el desdoblamiento cambiario del libro de texto se dan los controles de capitales. La desventaja es que te queda un dólar financiero libre, y con este overhang monetario que tenés, el riesgo es que se te escape y no puedas estabilizar el dólar financiero en el arranque. Entonces es como los pros y los contras del esquema de desdoblamiento. En el caso de la dolarización de Javier Milei, obviamente la principal restricción es de implementación. Es difícil visualizar que estén los dólares necesarios para hacer la dolarización al tipo de cambio de mercado. Y esto es importante también aclarar, ¿no? Así como ningún candidato va a querer autogenerarse una hiper o romper contratos como un programa de estabilización, la dolarización hay que pensarla, no es que a ver a qué tipo de cambio lo puedo hacer para poder licuar los pesos y hacer la dolarización. Es al revés. Dado el tipo de cambio de mercado y los pasivos monetarios, ¿cuántos dólares tengo que conseguir para hacer la dolarización a tipo de cambio de mercado? No existe esto, no. La dolarización da si el tipo de cambio es, por poner un número, 3.000. Y vamos para adelante. No, porque si haces la dolarización a un tipo de cambio por arriba del de mercado, terminás generando inflación en dólares. Y el objetivo de la dolarización es generar un shock en expectativas y digamos, terminar con los pasivos monetarios y generar una rápida baja de la inflación. Entonces, el principal problema es de implementación. No van a estar los dólares en el arranque para dolarizar al tipo de cambio de mercado. Y eso genera un problema de implementación y empezás a tener que discutir, bueno, entonces, ¿cuál va a ser ese programa monetario de transición hasta que eventualmente estén los dólares para hacer la dolarización? Obviamente, la ventaja de la dolarización es que vas a bajar, una vez que la hagas, bajar la inflación de shock. El problema es que, obviamente,
la economía ante shocks adversos ajusta por cantidades. Y que además la dolarización, no es que con la dolarización se resuelven los problemas de precios relativos y de déficit fiscal. Sí es una señal muy fuerte a nivel institucional de que cortás con el financiamiento monetario, con una de las principales fuentes de financiamiento del déficit fiscal, que es la emisión monetaria. Pero no terminás necesariamente con el déficit fiscal. Y Sí, en el programa monetario que uno podría, digamos, de Massa, uno podría decir que probablemente al principio sería un statu quo en términos monetarios, que se seguirían con las restricciones, ¿no? Hasta tanto generar mejores expectativas y poder ir sacando las restricciones a medida que se genera confianza. El problema es que eso termina siendo, la contra de eso, que termina siendo como un gradualismo monetario. Entonces, en la pata monetaria, que es donde se va a jugar el partido, creo que teniendo en cuenta todas estas restricciones, es donde yo creo que en el arranque del programa monetario de cualquier candidato, no va a haber espacio para unificar el día 1, no va a haber espacio para salir del cepo el día 1. El principal diferencia de enfoque es con qué rapidez te querés sacar de encima por las buenas, de manera virtuosa, el problema del overhang monetario concentrado en los pasivos remunerados del Banco Central. Perfecto, gracias, Fede. Gustavo, ahí Federico mencionaba, ¿no?, algunas limitantes que ve para la unificación cambiaria. Dice, el exceso de pesos que tiene la economía, la falta de dólares, y de lo que venimos escuchando antes, planteaban tanto él como vos la necesidad del rollover de la deuda en pesos hacia adelante. ¿Cómo entendés vos que se pueden sortear esas dificultades en un programa que busque una unificación, ¿no?, cambiaria y liberación del cepo? Primero, la dolarización no es la solución a todos los males. De hecho, si no va acompañada de una drástica reducción en el déficit fiscal, va a terminar como Ecuador, que terminó cayendo también en manos del FMI nuevamente para un salvataje. Con lo cual, Argentina, que tiene muchos vicios, obviamente, que arrastra constantemente, va a tener que cuidarse mucho en el caso de que encare este proceso en los próximos años de dolarización, de lograr un bimonetarismo primero, una etapa donde primero el Banco Central se refuerce de reservas, no se puede dolarizar sin dólares, claro está, y obviamente con un tipo de cambio muchísimo más alto, logrando disminuir el costo para el Estado. ¿Qué no significa disminuir el costo para la población? Porque justamente la caída del salario real en dólares todavía no ha terminado, y si vamos hacia ese camino, evidentemente hay más dolor por delante en materia de poder de compra, al menos medios en dólares. Hay que ver todo esto también en PPP, es decir, en paridad de poder adquisitivo, porque Argentina va a quedar también más barata todavía, aún más barata al disminuir los salarios en dólares, porque estimo que en tipo de cambio real va a seguir siendo alto por un tiempo largo. El proceso de dolarización tiene que ser encarado de manera integral, no es simplemente rescatar la base monetaria y tirar dólares a la gente. Esto es qué hacer con las LELIQs primero, por eso reitero lo que dije anteriormente, el plan para solucionar el tema de las LELIQs es imprescindible. Hoy no están los dólares tampoco para rescatar esa enorme masa de pesos, son 22 billones casi, es un 330% de la base monetaria, que está alrededor de 6.9 billones, es un valor tremendamente alto que acelera a un déficit cuasi fiscal de casi 9 puntos del PBI. Si sumamos 3 puntos del PBI, calculo que vamos a tener este año, más 1,8 de intereses, pero lo que pasa es que a esta velocidad, tanto inflación como dólar, por la deuda indexada, va a tener casi 2 puntos de PBI de intereses, 5 puntos más los 9. Cada vez que Argentina cruzó el 10%, ha tenido graves problemas en su estructura, con lo cual urge encarar esta etapa de manera seria y contundente, con un plan creíble y con un plan en donde se avance en lo fiscal. Así que vuelvo a lo mismo. Argentina ya se quedó sin tiempo, va a tener, y sin recursos, obviamente, y va a tener que encarar la parte fiscal de manera seria. Va a doler, pero va a tener que ser de manera contundente. Eso no, sin eso no hay plan de ni bimonetarismo ni dolarización que valga. Porque el bimonetarismo también implica que la deuda en pesos, si bien subsista, en algún momento se la transición hacia una deuda
en dólares. O sea, a qué tipo de cambio también se fijan los rescates de la deuda en pesos, que ha sido una aceleración enorme. Si ustedes se fijan, los montos de deuda que ha tenido Argentina en la gestión de Alberto Fernández en los últimos 4 años ha sido de un incremento de la deuda en pesos de manera violenta. La deuda en dólares se ha mantenido, la deuda en pesos ha aumentado significativamente. Ahí, Gustavo, me quedan dos preguntas sobre este esquema que vos planteás, ¿no? Decís, necesitamos resolver el problema de las LELIQs y probablemente los dólares no estén disponibles en el momento cero, tengo como una transición que tengo que resolver. ¿Qué te imaginás para ese periodo de tiempo, ¿no? Entre que se consiguen los dólares y necesito solucionar este problema de las LELIQs para poder ir unificando el tipo de cambio. Bueno, primero, ¿quién gana en octubre? Si no gana en octubre, ¿quién gana en noviembre? Si sabemos quién gana en noviembre, ¿cuál va a ser su plan el 10 de diciembre? O sea, hablamos de hipotéticos casos donde Supuesto. no sé quién va a gobernar y qué es lo que va a hacer. Si nos basamos en las encuestas, que no son un parámetro para basarse, pero por lo menos hoy dan un ganador con un balotaje, ese es el escenario, y en donde la Libertad Avanza pueda manejar los destinos de la Argentina a partir del 10 de diciembre, ese es el escenario base, nos puede sorprender. Este escenario hace que la etapa de transición hacia una dolarización, estimo yo que puede estar entre 9 meses y 2 años. Es más, creo yo que hasta dentro del mismo riñón que acompaña a Milei, está convencido que se pueda llegar a hacer en la segunda parte, post etapa legislativa, digamos, después de los 2 años de gestión. En esa gestión vas a tener que llevar a cabo el recorte fiscal, y en esos 2 años vas a tener que un plan de desregulación de la economía argentina con tipo de cambio competitivo y sentar las bases de un intercambio de deuda para llevar esto en un bimonetarismo, es decir, con un gran blanqueo de estos dólares que están debajo del colchón, estimo yo que hay un plan para eso, pueda llegar a sentar la base de una etapa de dolarización. Pero para eso, obviamente, va a tener que dotar de dólares al Banco Central, y no me imagino otra manera de obtener recursos genuinos que no sea a base de exportaciones, bajando los impuestos y aumentando el tipo de cambio para que sea competitivo y lograr ese superávit de cuenta corriente que mencionaba, al menos en el primer año de 1,5%, y trabajar para que supere el 2% en el segundo año. Perfecto, muchas gracias. Federico, no sé, ¿querés agregar algo adicional? Ya estamos cerrando, si quedó algún punto que quieras profundizar sobre No, este me parece escenario, ¿te queda relevante. alguna? Dale. Sí, me parece hacer foco en esto que planteás vos. Me parece, Rodri, lo que vos planteás y donde indagás es donde va a estar la clave del programa de estabilización. Está claro que va a haber una devaluación, se va a intentar mejorar el tipo de cambio real. Me parece a mí que el problema es que vos no definís el tipo de cambio real de la economía. Entonces, no es que si devaluás más, entonces vas a tener un tipo de cambio real más alto de manera estable. Hay un ajuste fiscal que se va a hacer. La cuestión pasa por el diseño del programa monetario de los primeros meses de transición para cualquiera de los candidatos. Y ahí hay una diferencia muy importante entre el candidato que entiende que hay que resolver de manera virtuosa el stock de pasivos monetarios para poder bajar la inflación, de los candidatos que por ahí suponen que resolverlo de manera virtuosa no significa hacerte cargo, sino que tan solo que en la medida que generas credibilidad y sube la demanda de dinero y el central recompone reservas, eso se resuelve solo. Esa me parece que es el principal debate que hay en la pata monetaria del programa de estabilización que se viene. Claramente, los pasivos remunerados se resuelven de 2 maneras, por las buenas o por las malas. Por las malas es con una licuación o con una ruptura de contratos. Nadie va, una vez que es gobierno, querer resolver ese problema de pasivos remunerados por las malas, generándose una hiper o rompiendo contratos, como decisión de policy making. Se va a querer hacer por las buenas. Probablemente en el planteo de Milei es, en la medida que consigue los dólares, tratar de ir viendo cómo rescata esos pasivos remunerados de manera virtuosa. En los otros candidatos, uno supone que esa manera virtuosa sería en la medida que recupera la demanda de dinero y que el Banco Central acumula reservas, los bancos van a tener espacio
para cambiar LELIQs por préstamos al sector privado, y que la emisión monetaria generada por ese desarme lo absorbe la demanda de dinero. Perfecto, clarísimo. Bueno, llegamos a las 10:30. Les agradezco a los tres ¿no? por la profundidad del análisis, por los temas que hemos tocado, que a veces no son fáciles en este contexto. Así que muchas gracias por acompañarnos esta mañana y por darnos su opinión sobre estos temas y sobre todo, ¿no? lo más importante, ayudarnos a tomar decisiones en estos contextos de alta incertidumbre. Seguramente los volveremos a tener en este espacio, como ya son habitués y nos ayudan a enriquecer esta discusión. Así que muchas gracias a ustedes, muchas gracias a todos los oyentes por acompañarnos esta mañana. Que tengan una buena jornada. Hasta luego. Un placer. Gracias. Chao, gracias. Chao, chao. Impulsarte. Ese es nuestro compromiso, lo que nos mueve. Brindarte las soluciones que impulsan tu éxito en un mercado dinámico, gestionando fondos comunes de inversión. Nos define nuestra trayectoria, nuestra visión y conocimiento del mercado, la innovación en productos, la evolución tecnológica y la agilidad de nuestros procesos. Nacimos de un hecho inédito, la alianza de dos de los grupos financieros más grandes de Argentina, unidos para liderar el futuro de la industria de fondos. Liderazgo que se sostiene con valores sólidos, solvencia, cercanía, trabajo en conjunto y compromiso. Queremos ser más que un vehículo de inversión para tu empresa. Queremos ser tu aliado estratégico. Somos expertos en fondos comunes de inversión. Somos Mega QM, inversiones impulsadas por expertos.